vida por otros, pero vamos a darle honor a todos esos momentos que nos hacen más fuertes y nos hicieron muchísimo más fuertes a cada uno de nosotros en diferentes aspectos. Conocimos muchas palabras como resiliencia, conocimos muchas palabras como salud mental, conocimos muchas palabras sobre inmunidad, el sistema inmunocomprometido, cosas que nunca de pronto le habíamos prestado el interés o la atención correspondiente y fue parte de nuestra vida. Estadísticas, porcentajes y todo eso que ya no queremos volver a recordar, pero que sí fue parte de 2 años prácticamente de reconstrucción y revivir todo lo que ahora pudimos conservar. Y bueno, en este tema que quería darles, en esta noticia, creo que ustedes ya la han estado conociendo en los medios de comunicación, pues les quiero contar que Cristel Candelario, de tan solo 32 años, se declaró culpable el mes pasado de homicidio con agravantes y de poner en riesgo a un menor como parte de un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. La mujer, cuya hija de 16 meses de edad falleció después de que se quedó sola en casa durante 10 días. Mientras su madre tomaba vacaciones, fue condenada el lunes a pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cristel Candelario se declaró culpable y pues dijo que decía que había sentido mucho la Fiscalía del Condado de Coagoya, la cual pues definitivamente desestimó 2 cargos de homicidio, desestimó a esta mujer con 2 cargos de homicidio y uno más de agresión agravada. Las autoridades han dicho que Candelario dejó a su hija Yailin en su residencia en Cleveland y se fue de vacaciones a Detroit y Puerto Rico en junio del 2023. Volvió a casa 10 días más tarde y cuando se dio cuenta que la niña no respiraba, llamó al 911. Los socorristas descubrieron que la menor estaba sumamente deshidratada y poco tiempo después la declararon muerta. El informe de la necropsia de la Oficina Forense del Condado de Coagoya determinó que la bebé murió de hambre y deshidratación severa. El juez del Tribunal de Litigios Ordinario del Condado, Brendan Chinen, le dijo a Candelario que había cometido la traición máxima al dejar a su hija sola y sin comida. Así, como no permitió que Yailin saliera de su confinamiento, usted también debe permanecer el resto de su vida en la prisión. Creo que esto ha dicho y estamos como consternados porque no hay justificación, señores, para que esto haya ocurrido. La madre dice que tenía tanto dolor por la muerte de su bebé que le duele tanto lo que sucedió, que no justificaba y no intentaba justificar sus actos, pero nadie sabe lo que yo estaba sufriendo y por lo que estaba pasando. Bueno, en ese momento no estaba sufriendo porque estaba en una fiesta, se fue de viaje. O sea, señores, se fue a Puerto Rico y a Detroit, yo creo que sufrimiento no tuvo. Lo que yo creo, Giovanni, que ahora que estamos escuchando todas estas noticias, todas estas tragedias, vamos a volver a este tema que todo se lo estamos achacando a la salud mental. Todo es porque hay salud mental, los asesinatos, las tragedias, todo lo que vemos que es imposible, todos estos suicidios, estas masacres que se están sucediendo. Quiero aclararte una cosa, por ejemplo, mira, eh, en la época cuando hubo la crisis económica de nosotros, los americanos, pasó una situación terrible 2008. en 2008 y hasta del 2007, empezó en abril del 2007 y terminó a finales del 2012, pero donde se agudizó grandemente fue en el año 2010, 2008, 2010, se agudizó grandemente. Y habían gente que te decían, no, que por la situación económica es que estoy mal y por esto y por el otro. Y son personas que toda la vida Han estado así. han estado económicamente mal. Y entonces, en ese momento, decían que era por la situación y se mezclaban con la gente que realmente tenían problemas por la situación que estaba pasando. Porque, por ejemplo, si tú llegas a cobrar la renta de, de unas propiedades que tú tienes y la persona no te puede pagar, llega un momento que eso se convierte en estilo dominó. Claro. Tú ya no puedes pagar el seguro del carro, no puedes pagar porque
se te desestabiliza la persona. Y eso es a consecuencia de que las demás personas no te estaban pagando, Claro. no estaban cumpliendo con las reglas del juego. Y hubieron personas perjudicadas que se tuvieron que ir en un momento determinado a una bancarrota, a un problema más grande, a perder sus propiedades porque no había manera de pagar. Pero este era el síntoma causado por las demás personas. Pero hay personas que realmente toda su vida han vivido endeudadas. Pero le toda su- achacaban ese y le achacaban el momento. problema a eso. Ahora, ¿qué Ujú. pasa con la situación mental? Hay personas, por ejemplo, esta señora, que deja a la niña, ya de eso, ya esa mujer no es que tiene una crisis mental ni No, nada de eso. no. Esa señora es una falta de responsabilidad de que deja a un niño, imagínate, 10 días. Tú dejas a un perro, ¿ok? Hablando de perro, que se me olvidó de traer el tema del perro. Tú dejas al perro 10 días, lógico que cuando venga, o sea, no tiene que estar de la salud mental. Estamos hablando de salud mental cuando una persona, debido a las situaciones que vive, basado en esta crisis que tuvimos, muchas personas perdieron su hogar. Yo conozco una niña, Wendy, que siempre había vivido bajo la protección de su mamá y la niña se le murió la mamá en la En la pandemia. pandemia. Entonces, esta persona es una víctima y puedes achacarle cualquier tipo de problema de salud mental porque dejó la escuela, no está bien emocionalmente, se dedicó a las drogas y es bien difícil. Es muy bonito hablar, pero lo más duro es salir y ayudar a esa persona a que dejen este tipo de vicios que son un problema mayor. Entonces, hay personas que se mezclan y al detalle vamos a hablar de esta persona. Yo no sé, porque yo hace aproximadamente 29 años, el hijo menor mío tiene 29 años. Yo creo que y problemas pequeños cuando son pequeños, problemas grandes Cuando son cuando son grandes. grandes. Pero yo ya pasé esa etapa de tener un niño de 1 año y medio. Marilyn, ¿usted qué opina acerca de eso de la mamá? Yo creo que eso es Terrible. falta de responsabilidad. O sea, Ujú. cuando ya uno da a luz, tienes un hijo, ya es tu vida más una vida más. Entonces no puede irse de vacaciones así y dejar. Es que no me cabe en la cabeza. O sea, cuando vi la noticia, estábamos conversando hoy en la tarde y no entra. O sea, por donde usted quiera, no es salud mental. O sea, eso no es así. Además, esa palabra salud mental la descubrimos con la pandemia, como venimos Ajá. empezando el programa. Exacto. Entonces era Claro. todo el mundo, o sea, yo voy a matar a alguien y ay, Marilyn tiene salud mental. Eso no, Tiene no una crisis. No, eso Ajá. no es así. O sea, me parece fuera de lugar completamente. Pero ¿cuál es la responsabilidad, por ejemplo, de una madre, en un dado caso? Por ejemplo, aquí se aplican todas las leyes, ¿no? Señor Giovanni, la responsabilidad es que no puedes ir a esa fiesta, no puedes irte de viaje si tienes un niño y no tienes con quién dejarlo. O sea, ¿Sabe? O sea, si usted no tiene dónde, no vayas y ya. pero eso uno madura con la parte de Claro. tener, a lo mejor esta persona, yo creo que tiene otra niña. O sea, han hablado de eso, creo que tiene una niña mayor, creo que tiene una niña de 14 o de 15 años. Wow. O sea, que no es nada más la niña de 16 Y meses. escuchando a los vecinos un llanto, un llanto, un llanto, eso es Ajá. desesperante. Y ella rumbeando, o sea, no cabe en la cabeza de nadie. No. Yo creo que, pero la parte importante, ¿cuál sería el rol de un padre o de una madre o de los tutores, ¿no? En el dado caso, cuando uno tiene un niño. O sea, ¿cuáles son las responsabilidades que usted cree que tiene una persona? Porque usted tiene un hijo que ya es un poco mayor, ¿no? Que tiene... Que sean mejor que uno, señor Giovanni. Pero ¿cómo? O sea, no. Pero la parte de la labor de uno como padre, levantarse. ¿No? O sea, ¿cuál Claro. sería la parte para No, por lo menos mi día a día es levantarlo, es saber si en la noche ya, cuando lo fui a buscar al karate, ya hizo todas las tareas. Por lo menos ayer tenía un viaje a un museo, es pararse, es hacerle el almuerzo, es ver qué se puede llevar, es el desayuno, es la mini pizza, quieres pequeño, quieres waffle, que te lleve, o sea, es una responsabilidad, anda, bañate, te cepillaste, ¿sabes? Son cosas que uno está pendiente del niño, dejarlo a la escuela, tengo que llevarlo, buscarlo. Hoy por lo menos me llamó a las 11 y me dijo, mamá, me siento mal, tengo gripe. José Andrés, sales temprano hoy es miércoles, ¿puedes aguantar? Sí, mami, yo aguanto, ¿sabes? O sea, uno está pendiente, como él sabe la necesidad y uno sabe, porque él se fue con una alergia y yo estaba pendiente. Y él me escribió, mamá, me siento mal,
papi, sales temprano, te puedes, sí, yo aguanto, ¿sabes? Para que se tome la pastilla, porque, señor Giovanni, y tiene 11 años, imagínese una niña de 16 Sí, que meses. no tiene manera No tiene cómo decir, me duele la barriga, o sea, mi mamá me dejó tocar una puerta a un vecino, o sea, un grito, una cosa. No tiene, o sea, no no tiene tiene perdón lógica, de ¿no? Dios, O sea, no, o sea. entonces al final te das Ujú. cuenta que, o sea, todos tenemos un rol, ¿no? De familia, de responsabilidad, pero esta persona se va fuera de lugar. Yo creo que el Fuera de juez lugar. fue demasiada, como digo, Sí. noble, porque, y lo único que sí me gustó, que dijo, ojalá es usted sintiera lo que sintió ese niño, Ujú. el hambre, el no tener que comer, y sin embargo, va a correr con un privilegio tan grande que va a estar en la cárcel Viva. viva y aparte de eso que le van a llevar comida. Correcto. Va a tener Va a comida, tener agua, va a va a tener tener agua, va a una tener cama. una No. cama donde Ujú. es tan terrible este tipo de opiniones, ¿no? Y cómo el sistema, Wendy, fíjate tú que Marilyn, yo apoyo hasta cierto punto el sistema de gobierno de los Estados Unidos. Porque el sistema de gobierno de los Estados Unidos es tan noble o tan neutral para que hasta que si tú no eres culpable o hasta que no se te demuestre lo contrario Ujú. de la culpabilidad, ¿verdad? O perdón, o sea, se Tú te eres, demuestre exacto, tú eres inocente hasta que se te muestra que eres lo que contrario, eres lo culpable, culpable. exacto. Entonces, eh, esa es la parte dura. Y entonces aquí hay tantas regulaciones. Por ejemplo, hay que admirar en muchos de los policías el trabajo tan arduo que hacen al capturar a una persona. Ayer estaba viendo yo un video donde una persona la van a arrestar y él se hace así como que no, se le está escurriendo al policía, pero ahí mismo sacó un arma y les empezó a disparar a la policía. Entonces, es tan peligroso en la función que hace un policía en la calle, cuando tú lo ves parado en el palmeto y la gente somos tan, tan insensatos Ujú. de que pasamos a una velocidad tan grande y podemos arrollar a ese policía que está ahí, que está cumpliendo con el deber de su responsabilidad. Sin embargo, cuando estas personas las arrestan, las llevan a las cárceles, con una pequeña fianza Ujú. de $2.500 o de el juez, y ahí es donde está el detalle, porque tú oyes al juez que dice $25.000 de fianza para X persona, pero $25.000 de fianza Es el es el 10%. 10% nada más. 2.500. No, 2.500. y ella le pide perdón a la niña por lo que hizo. Entonces, ¿Y tú dices, cómo reacciona? O sea, eso no hay No, perdón, es o sea, irrelevante, o sea. no tiene sentido y no tiene decir, bueno, no soy culpable. Y no es el hecho, Wendy, porque dice mucha gente que te puede decir y te puede escribir y decir, bueno, pero hay que estar en ese zapato. No, ese zapato no. No, ahí no hay Ese, no, zapato. ahí ese zapato no hay no, pie para ese no hay pie zapato. para ese zapato. No, Es eso no correcto. existe. ¿Por qué? Porque yo creo que no tiene, No. no tiene principios No. para poder ponerte en esos zapatos. Entonces, el sistema, hay veces que el sistema está tan malo, ¿verdad? Que yo, a nivel ha de haber llegado a un acuerdo, esa mujer ha de haber llegado a un acuerdo con la fiscalía de hacerse culpable, porque si esa persona por tecnicismo dice, no, yo no soy culpable, y el juicio se convierte más largo, más dinero Ujú. para nosotros los contribuyentes. Pero el detalle tan grande que es que esta persona va a vivir en la cárcel a costillas de nosotros los contribuyentes. Hay que pagar un plato de comida diario, en desayuno, almuerzo, cena, para esta persona que no tiene cabida de un sistema donde estamos trabajando tan organizado para que siga viviendo. Señor Bani, que estamos en la onda de los perros. Yo creo que ni una perra deja al perrito así. A los patitos, tú ves No, es cómo que cruzan la calle. Y va la mamá pato y espera que los patitos crucen para después ella cruzar. hay, O hay, sea, es O los pájaros, como el que tenemos allá, el nido de pájaros que tenemos en la oficina. En una ventana, están en la ventana arriba que está cerrada con los shutters. Hay por lo menos 10, 12 mm, pajaritos y ya el nido cayó y todo. Es increíble. O sea, ¿cómo se puede ver eso en el mundo animal y en el ajá, mundo humano suceden estas cosas? bueno, increíble. lo que, mira, lo que dice Marilyn ahorita de los patos y que no es mentira. No es Eso mentira. yo lo viví
y lo vi. Ujú. Imagínate, Wendy, que allá en la cafetería hay una cosa de agua donde cae al vacío, donde cae el agua, donde cuando está lloviendo, en el parqueo del shopping donde nosotros estamos, a un lado, los nicaragüenses todavía no se han dado cuenta que ahí hay patos, porque si no ya se hubieran desaparecido. Bueno, Ese cuento es tuyo. eso una vez lo dije yo, pero no lo dijiste en- tú. ¿Cómo se llama? En En Fontainebleau. Fontainebleau. En Fontainebleau, ¿no? Porque los nicaragüenses son los que, los centroamericanos. Sí, en Eh, general. es comida de pato, pero a lo loco. Ahí, en esa parte donde nosotros tenemos la cafetería, hay un espacio donde, como naturaleza, ¿no? De la parte, y hay cantidad de patos. Y en una ocasión, andaba una pata como con 9 patitos, o sea, en la parte Ujú. del parqueo, Sí, sí. y de repente los patos los ves a un lado, los paticos chiquitos Ujú. los ves a un lado, y la pata daba vuelta y vuelta y vuelta alrededor del hoyo donde... Y una de las personas que también tienen un negocio ahí, en el lugar donde nosotros estamos, observó esto y se fue a asomar y había un patito chiquito que se había caído y la pata daba vuelta y vuelta y vuelta. Vino los bomberos y sacaron el pato, uno de los paticos de ahí, y la patica seguía dando vueltas y seguía dando vueltas. Y es que más adelante, o sea, parece que otro patico se había metido más, O sea, habían eran dos, dos. Ujú. y la patita, hasta que no sacaron el último patico, ¿Vio? no se movió de ahí. Cuando el bombero sacó el último, o sea, el patico que se había caído, el que hacía falta, Ujú. la patita salió, pero con todo su equipo, con todo su grupito, caminando. Eso es protección. Claro. Entonces tú ves que tú dices, esta persona, ¿cómo Ujú. nosotros vamos a permitir Ujú. que sigan viviendo? O sea, Sí. yo no tengo nada en contra, y a lo Ujú. mejor en Radio Luz Miami tienen derecho de decir, bueno, a la vida y todo esto, pero a manera personal, yo creo, y a muy personal, Ujú. yo creo que la persona que hace daño eh, tiene que tener consecuencias eh, graves en nuestro mundo, porque no es justo que muchas de las personas caminemos por la vida correctamente, haciendo una labor y viviendo uno su vida, porque el problema es que, mira, no hay una cosa tan terrible que como cuando uno comete un accidente o tiene un accidente y te ves involucrado en un accidente y bueno, y alguien perdió la vida y es un accidente. Y tú dices, Sí, bueno, fue... o una abuelita que ya de viejita y se murió, o alguien que tiene cáncer Ujú. y wow, se murió, pero uno ni siquiera se enteró que pudo haber sido esa niña cuando grande. Correcto. ¿Sabe? Ella le dio la gana de perderla y no es Y, justo. y le dio la gana de perderla con conciencia, porque una persona O que sea, hizo maletas y se fue en un avión, simplemente, señor, sabía lo que No, estaba eso haciendo. entró y Y después después se a fue Puerto a Rico. Puerto O sea, Rico. 2 destinos en 10 días. No. Eso No. es inaceptable, señores, y creo que son estos momentos donde nosotros tenemos que determinar y saber realmente cuando una persona está bajo una crisis de salud mental. No le podemos echar ni achacar todo el tema de la salud mental a la pandemia. ¿Y hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? O sea, estamos en el 2024, estamos recordando en ese momento cuando hace 4 años cerraron escuelas, cerraron comercios, hubo un caos, hubo un pánico, y no tenemos que permitir y no vamos a permitir este tipo de situaciones. Cuando regresemos vamos a hablar, Giovanni, sobre una ley que firmó el gobernador